Este programa, Agenda Global, es presentado por Canaima Doral. De nuevo, bienvenidos a Agenda Global, amigos. Es un privilegio volver a tener a Ignacio Segovia. Él es psicólogo venezolano con maestría en ergonomía en una universidad en Francia y tuvimos con él una primera charla hablando sobre su libro Capital Humano, Manual de Cambio. Es su primer libro, es una propuesta de cambio para las empresas y también para el individuo, pero fundamentalmente para las empresas. Y él nos decía en esa primera charla que había 3 pilares fundamentales para el cambio. Y nos va a hablar en esta oportunidad de ese primer pilar que es la abundancia. Cuéntanos, Ignacio. Gracias por la introducción. Bueno, la abundancia, fíjate, la abundancia la gente cree que es algo esotérico, ¿no? Que sí, es mágico. Suena así Vamos a esotérico. pensar la abundancia. Mira, la verdad es que no lo es. Es simplemente lo contrario a la falta de recursos, que es lo que estudia la economía. Es importante entender muy bien la economía porque es un pilar fundamental de nuestra sociedad. El sistema capitalista, que si somos marxistas, que si somos socialmente, culturalmente, la economía es una vértebra de nuestra sociedad y ahora lo está haciendo la abundancia. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, que la economía, el pilar fundamental de la economía es la falta de recursos, la scarcity. Si tú vas a, hablemos de una familia de 10 personas, si hay 4 panes, entonces bueno, los 4 panes o hay que repartirlos, o 4 de las personas va a tener los panes, los que sean más fuertes, los que sean más poderosos económicamente, etcétera, van a tener los recursos y los otros se van a quedar sin recursos. Ajá. Socialmente tenemos estos dos extremos, que es uno el socialismo y el otro es el capitalismo. En el socialismo podríamos hablar del papá Estado, ¿no? Que agarra los 4 panes y se los divide a todos los hijos y trata de repartirlos supuestamente, equitativamente, que ya sabemos que esto es una farsa, que ya sabemos que no funciona, pero por el otro lado tenemos al sistema capitalista, que se lo gana el que tenga más poder, el que tenga más dinero. Pero en el sistema de abundancia, como no hay falta de recursos, digamos que no hay 3 panes para 10, sino hay 10 panes para 3, entonces el papá Estado no necesita intervenir porque hay suficientes recursos para todos. Y en el sistema capitalista se cae también porque no hay oferta, no hay demanda, no hay el sistema capitalista de poder o fuerza no tiene que pelear por esos 10 panes porque somos 3 y hay de más. Ajá, entonces, pero ¿cómo es que hay de más? Los dos modelos se caen. Hay de más, si tú ves los números, la realidad, y Moisés Naim lo habla en su libro también, la gente cree que estamos en un momento de que el mundo se está acabando, que no, mira, si ves los números, más niños nacen sin problemas y dejan de morir al nacimiento. Más gente tiene acceso a la educación, más acceso al agua, a la alimentación. Sí, pero hay grandes problemas de pobreza, grandes problemas de falta de empleo. Claro, pero en el pasado era mucho peor. Históricamente, si ves los números estadísticamente, estamos muchísimo mejor que en cualquier momento de la historia humana. Tienes gente que sí está en pobreza muy crítica, pero tienes gente que estamos hablando que tiene billones y trillones de dólares en sus cuentas bancarias y tienen una vida extremadamente reconfortante. Y cuando ves a la población media del planeta, sus necesidades básicas de alimentarse, de estar seguros, de tener agua, están relativamente bien cubiertas. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Mayor distribución? Existe una deficiencia de distribución terrible. Eso, claro. Mira, si ves el sistema norteamericano, en los Estados Unidos de Norteamérica, el 3% de la población alimenta al resto. O sea, solo el 3% de la población produce, es agrícola, y mantiene a toda la población. ¿Tú te imaginas que ese 3% subiera a 15%? Sí. O sea, existe la capacidad productiva, la capacidad de distribución. Los supermercados, las cosas que tú ves en los supermercados aquí en los Estados Unidos, son el 10% de lo que se produce.
porque el tomate con una cosa negrita se bota. Se bota. Exactamente. Se bota. O sea, gran porcentaje de la comida que tú ves en los supermercados no llega. O sea, se bota antes de que llegue. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Y después en los mercados tampoco se vende. O sea, sí. La propuesta es una mejor distribución, la propuesta es... Pero además la propuesta es que la gente entienda la abundancia. Porque cuando tú entiendes la abundancia, tu paradigma cambia. Tu paradigma cambia cuando tú lo ves desde la perspectiva económica de la falta de recursos. Hay que pelear por los panes. Si yo no me lo como primero, se lo como mi hermano. O sea, si tú creciste en una familia de muchos hermanos varones, eso fue una pelea por la comida. Y se crea un sistema natural de pelear por los recursos. Esa es la parte económica. Y la parte económica, el capitalismo nos engaña para que nosotros creamos que no hay suficientes recursos. Hace que nuestra necesidad de cosas sea más grande que la demanda. Entonces se crea una necesidad virtual. Tú necesitas el iPhone 6 apenas salga, después necesitas el 7, después necesitas el 8. Claro, pero para cambiar todo ese sistema, oye, no solamente se necesita un cambio de mentalidad, es que tienes que desplazar a toda una sociedad consumista, que se da además a nivel mundial hoy en día. Pero el primer paso es explicar a la gente que la abundancia ya existe. Okay. Y las matemáticas, los números te lo demuestran. Una persona que vive en Europa, en los Estados Unidos, vive de cierta manera en abundancia. Y la gente tiene que reconocerlo. Tiene que reconocer que si baja su sistema de consumo, puede vivir con los recursos que se le están suministrando. Por supuesto, si tú no entiendes que la economía, cómo funciona la economía, cómo funciona la demanda, la oferta, mi primera invitación es que la gente se eduque en la economía. Cuando tú estudias y entiendes la economía, te puedes dar cuenta que ya los sistemas económicos no funcionan. Y eso hace que la gente pierda y que los partidos políticos pierdan poder, los gobiernos pierdan poder, porque le da libertad a las personas a que decidan cosas. Y eso lo habla Moisés Naim, el fenómeno del MAS. Y ese fenómeno del MAS hay que comprenderlo, hay que entenderlo y hay que explicárselo a otros con números, con hechos, explicarle, mira. Y las empresas, por supuesto, lo tienen que saber. Entonces, pero las empresas no quieren que tú lo sepas. Porque claro. cuando tú lo sabes... Bueno, pero esto es un juego de dos, no solamente de ciudadanos, sino las empresas. Sé que se nos acabó el tiempo, pero bueno, para eso está el libro, ¿no? Amigos, tenemos que comprar Capital Humano, Manual de Cambio. Y en el próximo segmento vamos a hablar otro de tus pilares, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de cambio de la palabra felicidad a la palabra bienestar. Okay. Fíjate que estamos cambiando palabras. La palabra economía por abundancia, la palabra felicidad por bienestar, porque cuando tú cambias palabras, cambian los paradigmas. Bueno, ok. Veamos el próximo segmento con Ignacio Segovia y esta propuesta bien interesante para las empresas y para uno mismo. Ya venimos, no se lo pierdan, Agenda Global.